Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días no son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra. Por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? El primer domingo de Cuaresma encontrábamos a Jesús en el desierto, a donde había sido conducido por el Espíritu Santo, y pudimos ser testigos de cómo fue tentado y cómo venció al tentador. Quizás recordemos la oración colecta de aquel domingo. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Para eso precisamente está pensado este retiro de la familia salesiana. Para ayudarte a vivir en plenitud, sin límites, el misterio de Cristo, que es un misterio pascual de cruz y de luz. Para traducir a tu propia vida la Pascua de Jesús, para hacernos mensajeros de la buena y alegre noticia del Evangelio. Pablo de Tarso, que había hecho el paso de ser el primer perseguidor de los discípulos de Jesús a ser el apóstol de los gentiles, recoge en su carta a los cristianos de Filipos uno de los textos más antiguos del cristianismo, que resume dicho misterio pascual de Jesús en estas poderosas palabras que guardamos en nuestro corazón como dichas a cada uno de nosotros. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Desde el miércoles de ceniza hemos ido recorriendo con Jesús este nuevo éxodo de la Cuaresma, hasta subir con Él a la ciudad de Jerusalén, a celebrar su Pascua. Ya en la quinta semana nos preparamos a vivir con Cristo la Santa Semana, con el triduo pascual de su pasión, muerte y resurrección, y la solemnidad de las solemnidades, la Pascua del Señor. Pues bien, la propuesta de este retiro es vivir con Jesucristo y como Él el misterio de su Pascua en las celebraciones litúrgicas del Triduo Sacro. Este retiro es para vivir la Pascua lo más intensamente que podamos y queramos, encontrar en la liturgia de la Iglesia al crucificado, que nos hace partícipes de su vida plena y nueva de resucitado. Nos serviremos además del libro Recuerdos de Muerte y Resurrección, una ayuda original para meditar y vivir la experiencia pascual como si se tratase de un diario íntimo de Jesús, escrito en primera persona, desde la entrada en Jerusalén hasta la mañana de la Pascua. Ya en la gloria del Padre, desde hace tanto tiempo, y mientras contemplo el ir y venir de los hombres y las mujeres en el mundo que fuera mi propio mundo, llega hasta mí la voz de la Iglesia peregrina que solicita el testimonio de los días finales, cuando tras aquella entrada rutilante en la ciudad santa de Jerusalén, comenzaron las horas conclusivas de mi estancia entre los mortales, hasta acabar en la ignominia de la cruz, y más tarde, en la fascinación de la nueva vida, eso que vosotros habéis llamado resurrección.
Aquí, en la gloria del Padre, se pasea una brisa, como de atardecer, que me recuerda mucho a las de Betania. Estoy en el cielo, estoy en la gloria, soy yo, el resucitado para siempre, el Señor. Comencé aquel día tan crucial para mí paseando en paz por el monte de los Olivos, mientras mis discípulos se marchaban a la ciudad santa para comprar algunas cosas necesarias. La noche había sido plácida, con un airecillo que se paseaba por el montículo y que te hacía el descanso mucho más plácido y sereno. Noté que Pedro tenía una espada y que charlaba con Santiago, siempre tan amante de las exageraciones, pero no se me ocurrió entonces que pudiera llegar a utilizarla. Nunca la violencia es buena consejera. Matar acaba por matar. Sufrir por el otro acaba por construir cosas nuevas de todo tipo. Pedro y Santiago me custodiaron de noche y después, ya de día, también, mientras los demás compraban en la ciudad. Y el joven Juan estaba retraído en un rincón, siempre tan solo, puede que rezando. Al caer la tarde, nos encaminamos a casa de un buen amigo, en una de cuyas salas había mandado que prepararan la Pascua. Pedro y Juan hicieron la gestión. Yo, por mi parte, estaba emocionado como un esposo que se separa de su esposa, como un amigo de sus amigos, como un hermano mayor de sus hermanos más pequeños. Pues inmediatamente antes de la Pascua, sabía yo mismo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y sentía que habiendo amado muchísimo a los míos, que estaban allí, los iba a amar hasta el extremo. Judas salió y se hizo un silencio como de 7 mares. Fue un instante terrible, el instante de la traición. Y entonces sucedió algo completamente inesperado para mí. Inmediatamente después de salir Judas, comenzaron todos ellos a discutir sobre quién era el mayor del grupo, como si comenzaran a discutir sobre quién me sucedería al frente de los elegidos. Aquello me llenó de tristeza y casi de santa ira, pero me contuve. Una vez más opté por la misericordia, y tomando una toalla le fui lavando los pies a todos. Pedro intentó rechazarme, pero se lo impedí, y se sintió contrariado. Todos estaban desolados ante mi gesto, pues comprendieron por qué acababa de hacerlo, tras su tremenda discusión sobre el poder, como si mi posible muerte ya no les importara. Les miré fijamente, con esa mirada, que lo recuerdo muy bien, utilizaba en ocasiones, cuando quería que comprendieran algo un tanto complejo y difícil. Aquellos hombres contemplaban al Maestro y al Señor echado a sus pies, arrojado ante sus cuerpos estirados de puro nerviosismo, lavándoselos con una humildad infinita. Cuando me levanté, les dije con voz firme que era necesario entender lo que acababa de hacer con ellos, porque si los poderosos tratan a sus esclavos como tales, yo les trataba como superiores en el reino de Dios. Y añadí que de ahora en adelante era necesario lavarse los pies unos a otros. Y a fe mía que lo entendieron, sobre todo cuando el Espíritu les invadió en Pentecostés. Dichosos ellos, porque lo han cumplido, uno por uno, en el solemne lavapiés del martirio, esparcidos ya por todo el mundo. Y fui más allá todavía. Tras lavarle los pies, les enuncié lo que constituía la naturaleza misma de mi evangelio: el amor. El amor servicial entre ellos y con cada uno de los hombres y mujeres con que se encontraran. Ellos murieron, pero es que además enseñaron a tantos y tantas a morir por los demás, siempre en nombre mío. Cuando en la Iglesia no haya mártires, la Iglesia se habrá vaciado de su propio sentido, que es mi Pascua de muerte y de resurrección, martirio permanente en su Eucaristía. Yo sabía muy bien lo que me hacía, porque desde hace meses atrás venía meditando sobre la mejor forma de demostrarle hasta dónde llega mi amor por ellos y hasta dónde, además, deberían de amar ellos a los demás, en el pan troceado de mi cuerpo y en el vino escanciado en sus gargantas de mi sangre. Allí, precisamente allí, estaba mostrándoles a ellos y a cuantos sobrevinieran más tarde que en materia de amor
nunca hay cálculos, y nuevamente entraba en juego el carácter martirial de la Eucaristía. Me faltaba algo por decir, y tenía que decírselo para que no cayeran en la tentación de la desesperanza, y tampoco en la ilusión de la frivolidad, las dos grandes amenazas de todo creyente. Me levanté, y alzando los brazos, recé al Padre para que le estuviera bajo su protección permanente. Les dije que ni yo ni ellos pertenecíamos al mundo. Estar sin ser, trabajar sin contaminarse, acabar por pasar de este mundo al Padre tras haberse enfrentado a todos sus demonios de riqueza, de soberbia y de poder, para parecerse a mí, el hombre doliente de la cruz y de la sepultura, como se vería después. Volví a sentarme y permanecí en silencio largo rato. Ellos también. Al cabo, decidí marchar al Monte de los Olivos para esperar cuánto estaba a punto de suceder a la traición de Judas, que sin lugar a dudas ocurriría muy pronto. Era preciso prepararse en oración para este momento absolutamente crucial. Hay que velar y hay que orar para no caer en la terrible tentación de la huida. El camino fue rápido por la premura de la situación. No quería que me siguiera mucha gente, solamente los 12 y alguno más. Mi madre se quedaba en Jerusalén con sus amigas y algunos discípulos fieles que todavía no habían huido. Llegados al huerto de Gesemaní, tomé a Pedro, Santiago y Juan para que me acompañaran, como hicieran tantas otras veces. Me siguieron casi automáticamente y llenos de estupor, pero los tres estaban acostumbrados a vivir situaciones límite conmigo. Avancé unos pasos y comenzó a invadirme una tristeza indecible y un espanto interior que me dominaba por completo. Solamente se me ocurrió decirles que velaran conmigo, porque mi alma estaba abatida hasta la muerte, y con estas palabras dije mucho más de cuanto yo mismo deseaba decir. Eso que más tarde vosotros habéis llamado mi pasión fue un permanente abatimiento, una radical humillación y un anonadamiento profundísimo como hombre alguno pasó o pasará. Porque la verdad es que lo habéis empequeñecido todo tras darle tantas y tantas vueltas, perdida casi toda vuestra capacidad de piedad entrañable. En fin, allí tirado en el suelo, mientras invocaba al Padre que si era posible tanto dolor pasara para mí, pero que si no lo era se hiciera su voluntad y no la mía, lloraba y me desesperaba hasta entrar en agonía y sudar grumos de sangre que caían hasta el suelo, como en auténtico delirio. Nunca y ni tan siquiera en la cruz he sufrido tanto. Todo lo ponía en manos del Padre, y al momento deseaba marchar de allí y tampoco lo hacía, y todas estas cosas me sumían en un desconcierto infinito. Parecía un desecho de los hombres y de Dios también. Al cabo, me levanté del suelo, completamente exhausto, pero dispuesto a afrontar lo que fuere. Zarandeé a Pedro, a Santiago y a Juan, y les anuncié que la hora había llegado por fin. Estaban aterrados, incluso Pedro, tan frágil a pesar de sus bravuconadas, tan frágil él. Llegó un pelotón de soldados. Judas me entregó con un beso. Le llamé amigo para tratar de emocionarle. Quise salvar a mis amigos. Pedro rajó la oreja de uno de los lacayos, pero al fin me agarraron tras haber dicho en voz alta que era la hora de las tinieblas, y por vez primera y para siempre hasta la resurrección, pasé a estar en manos de mis enemigos, o mejor, de los enviados por mis enemigos. Me interrogaron, me escupieron y quisieron ponerme a prueba, tratándome como a un perro sarnoso. Acabaron por declararme reo de muerte entre la algarabía de los presentes. Pero la suerte estaba echada, y yo permanecía entregado a mi suerte con la mezcla de sensaciones que yo había sentido en el huerto de los olivos: terror, humillación y hartura. ¿Por qué yo? Precisamente yo, que solamente quería cumplir la voluntad del Padre. No es nada fácil descubrir la providencia de Dios,
cuando estás sumergido en la tristeza y en el abatimiento, como Job. Entonces, Dios deja de ser misericordioso y se te ocurre lo más terrible, el desamor. Llegados aquí, comienzo a relatar una de las situaciones más dolorosas de todas estas horas de humillación y del quebranto más espantoso. Y no exagero, porque no habéis llegado a comprender jamás, ni teólogos ni personas piadosas, hasta qué punto descompone el espíritu saberse llamado a algo grande, como es provocar la salvación de los hombres y mujeres de este mundo, y a la vez encontrarse completamente acabado en manos de unos sinvergüenzas. Nunca comprenderéis esta aguda sensación de engaño, de terrible engaño de la vida y hasta de Dios, mi Padre. ¿O no quería Él que fuera Salvador? ¿Y entonces qué quería? Juan consiguió que Pedro entrara en el atrio, cerca de donde yo había sido golpeado. Entonces, mientras me trasladaban, algunas criadas le preguntaron si me conocía, y él dijo que no. Pero lo peor es que al relacionar nuestros acentos galileos, llegó a gritar: «¡No conozco a ese hombre!». Y yo casi caí al escucharlo. Mi amigo, el amigo al que en su momento yo había entregado la responsabilidad del grupo, el valiente Pedro, pero también el frágil Pedro, decía que no me conocía en absoluto, como si jamás nos hubiéramos encontrado en el camino de la vida. ¡Qué tremenda lección para mí, siempre compasivo y misericordioso! ¡Qué tremenda lección para mí! Pero recordé que yo mismo había dicho que era preciso perdonar al pecador 70 veces 7, y perdoné, aun a pesar de mi orgullo tan herido. Entonces miré a Pedro con todo el amor del mundo, y Pedro, que a su vez me estaba mirando como pasaba, rompió a llorar, y tras salir del atrio como alma que lleva el diablo, lloró amargamente, a gritos incluso. Todo pasó como una exhalación, pero mi corazón, después traspasado por la lanza del soldado, comenzó a sangrar tras esa traición del amigo. Y por fin, la cuestión mesiánica se puso sobre el tapete. Me preguntaron si yo era el Mesías y les respondí que ellos mismos estaban diciéndolo, con lo que acabaron por gritar que ya no necesitaban de otro testimonio. Y vociferaban de alegría, aun sabiendo que la última decisión no estaba en sus manos, tierra invadida como era y dependiente de Roma. Decidieron llevarme ante Poncio Pilato, gobernador romano. Él debería escucharles y tomar la medida definitiva. De esta manera, comenzaron una serie de entrevistas entre Pilato y yo mismo, que me demostraron hasta qué punto el poder y el miedo al poder era capaz de determinar las pasiones humanas, hasta hacernos proceder contra nuestra propia conciencia. No he podido olvidar aquellas conversaciones, su rostro compungido y atemorizado, pero también orgulloso y capaz de lavarse las manos ante lo que estaba permitiendo, como si la pureza de las manos solucionara algo. Poncio Pilato era una buena persona entre tanto encanallamiento, pero el César estaba por encima de él, y su cargo dependía del César. Por ese cargo, Pilato cedió y me llevó hasta la muerte. Pilato no supo a qué atenerse con mi realeza, que rompía sus esquemas de recortado gobernante. Herodes tan siquiera me hizo caso y nunca llegó a tener alguna idea concreta de mi persona. Nadie, ni uno solo entendió ni por asomo de qué iba la cosa, con quién se enfrentaba, lo que podía conseguir si me aceptaba. Porque yo nunca quise sufrir, nunca. Yo quería solamente ser fiel al Padre y su plan de salvación y de liberación, y el sufrimiento se me vino encima, y hasta qué punto sin poder evitarlo. Y yo me limité a encajarlo desde la filiación más radical. En ocasiones se ha convertido mi obediencia en hiriente masoquismo. Yo siempre fui libre,
completamente libre, absolutamente libre, y en esa libertad radicó hacerme Salvador y Liberador, en esa libertad. Serían las 12 cuando unos soldados cargaron la cruz sobre mis espaldas. Comenzó el camino del Calvario, a donde me llevaban para la tortura definitiva, según escuché a un centurión que daba órdenes junto a mí. El pretorio iba quedando atrás, y yo apenas podía con el peso del madero enorme. Tropezaba una y otra vez, y el dolor era intenso, casi insoportable. Entonces, los mismos soldados encontraron a un hombre de Cirene que pasaba por allí y venía del campo. Se llamaba Simón. Sin más, le obligaron a cargar con la cruz detrás de mí, que con las manos esposaba, avanzaba a duras penas, sin poder valerme de ellas al tropezar. Nunca podré pagarle al tal Simón aquella bendita ayuda. Así, tras caerme en varias ocasiones y obligar a que el mismo Simón también tropezara, llegué al monte de la Calavera, llamado Calvario. Del todo exhausto, sangrante, lloroso, humillado y hasta acabado, me dejé caer al suelo junto a la cruz y me clavaron en ella, junto a 2 ladrones que también iban a ejecutar. Uno soberbio hasta la raíz, que se perdió, pero el otro humilde como pocos había encontrado en la vida y al que me llevé conmigo al paraíso del Padre, tras rogármelo él. Los golpes de los martillos hicieron que los clavos fueran clavándose lentamente en mis carnes, destrozando nervios y músculos, hasta que, levantado en alto como la serpiente, pude contemplar aquel abigarrado conjunto desde la cruz enhiesta. Los soldados, los judíos, mi madre, María Magdalena, María la de Cleofás, Juan tan joven, Nicodemo y José de Arimatea, además de algunas personas desconocidas. Sentí sed y me dieron vinagre. Me moría, y viendo a mi madre tan desconsolada y huérfana de apoyo futuro, se la entregué a Juan. Pero inmediatamente, viendo a Juan tan desolado y no menos huérfano, se lo entregué a María, de tal manera que desde entonces vivieron los dos juntos en casa del discípulo amado. En el colmo del dolor, grité al Padre: ¿por qué me había abandonado? Supe que todo estaba consumado, absolutamente todo, y con un vozarrón le dije al mismo Padre que en sus manos encomendaba mi espíritu. Después morí, inclinando la cabeza sobre el pecho ensangrentado. No me rompieron las piernas como hicieron con los 2 compañeros de dolor, sino que un soldado con una lanza me traspasó el costado hasta el corazón, del que salió sangre y agua, el todo del todo de mi destrozada persona, sin que quedara algo de mí en mí mismo. Aquel niño había nacido de María, custodiado por José con tanto amor, que, ya hombre, había hecho tanto bien, proclamando la misericordia de Dios sobre los pecadores, curando enfermos y resucitando muertos como signo de su propia salvación. Colgaba ahora de una cruz, en la cumbre de un monte a las afueras de la ciudad santa, como un renegado y un traidor a la causa del Mesías. Este era el misterio de los misterios, el misterio de la cruz que destroza ciencia y pensamiento. Solo añadir que, desde este mismo instante, comenzaba a prepararse el definitivo misterio de la resurrección. Pero previamente era necesario pasar por la última de las humillaciones, por la sepultura, en la que la palabra estaría completamente callada y silenciada, el camino estaría completamente colapsado, la verdad estaría completamente oscurecida y la vida estaría completamente muerta para todos. ¡Qué gran misterio el de la sepultura! ¡Qué anonadamiento más terrible para el Hijo de Dios! Quien lo había sido todo de todo, ahora era nada de nada, la sepultura como consumación de la cruz. El centurión le entregó mi cuerpo a José de Arimatea, que, en compañía de Nicodemo, lo bajaron de la cruz, lo ataron con vendas y lo ungieron con perfume,
para acabar por envolvernos en una sábana limpia que el mismo José había comprado, como era costumbre entre los judíos, y arrimaron una gran piedra a la entrada del sepulcro a manera de losa para cerrarlo, y se retiraron. De mi persona apenas quedaba una frágil memoria entre los humanos, sobre todo en boca de mi madre y del joven Juan, quienes estaban completamente desolados. Con las otras mujeres, especialmente María Magdalena, siempre tan fiel, José de Arimatea y Nicodemo. La aventura había acabado. Como he escrito, solamente quedaba la memoria de un tal Jesús, Galileo, y, al final, completamente enfrentado con todos sin podérselo explicar nadie. Los soldados enviados a custodiar la tumba aseguraron la losa del sepulcro para evitar sorpresas, y la cuestión quedó zanjada en vísperas de la Pascua. Serían las 7 de la tarde cuando mi cuerpo fue depositado en el sepulcro. Los evangelios hablarán de mi resurrección en la mañana del domingo, día santo para los cristianos. Se trata propiamente del momento en que yo mismo me manifesté como resucitado a mis amigos y amigas. En cuanto pasé por el misterio de la muerte, como misterio de la muerte del Dios hecho hombre, fui acogido por el Padre como viviente para siempre, y en ese mismo instante me abrí a cuantos habían muerto con anterioridad. Eso que vosotros confesáis como bajó a los infiernos. Toda la humanidad y toda la creación fueron ya reconquistadas en su raíz por la soberana identificación con mi humanidad y con mi divinidad resucitada en el misterio de mi ser Jesucristo. Fueron horas de una dicha inmensa para mí, durante largas horas tan anonadado hasta el supremo suplicio de la cruz, tan indigna y humillante. Fueron las horas de mayor intimidad con el Padre, con quien me reencontré cara a cara, como Jesús de Nazaret y su Cristo, el Cristo de Dios. Fueron momentos de satisfacción al encontrarme, además, con todos aquellos que me habían precedido en la fidelidad a la voluntad de Dios en todos los tiempos, desde que el ser humano comenzó a estar sobre esta tierra a la que tanto amo. Fue una experiencia indescriptible del Espíritu Santo, que me invadió por completo y me trasladó a esa tremenda novedad de vida que llamamos resurrección y que solamente quien ha muerto de verdad es capaz de gustar también de verdad. Y la creación entera, lo abismo creado, absolutamente desconocidos para el hombre, todas las constelaciones posibles de imaginar, absolutamente todo padeció el sublime estremecimiento de mi invasión, hasta el punto de que surgieron nuevos cielos y nueva tierra. Con mi resurrección y por ella había entrado en este mundo inmenso la novedad sustancial de la salvación, que solamente construye y nunca sustituye la colaboración humana. Es imposible que imaginéis esta infinita dicha, tan humana y tan divina. Por esta razón he querido contaros esta experiencia mía, y para decirlo en pocas palabras, a partir de entonces la muerte dejó de ser destino para convertirse en camino de la vida nueva y plena. Tal y como os he contado, el misterio de mi resurrección se había producido, pero vosotros estabais desolados y en actitud de espera. El Maestro estaba muerto y solamente se le podía llorar al Padre por él. Y esto es lo que hacían mis discípulos, reunidos como el pequeño rebaño del que yo les había hablado, siempre en torno a los apóstoles y también a María, mi madre y madre vuestra. Ella, en su soledad, aprendía a renunciar a volverme a ver de nuevo físicamente y a descubrirme viviente y presente en la Iglesia que Él quiso reunida en torno a la palabra y a los sacramentos. Pero es que mi madre, que desde la cruz es también vuestra madre, rompió, como vosotros decís, todos los moldes. Así son las cosas. Jesús el Nazareno era puro recuerdo, alguien que había pasado por sus vidas como una exhalación, llena de promesas incumplidas. Algunos de mis propios discípulos
participaban de esta convicción, como lo demostraría Cleofás y su compañero, camino de Maús, a quienes más tarde me acercaría para ayudarles en su tristeza y desesperación. Pero en este clima, el Padre pretendía que pasaran ellos mismos por un proceso semejante al mío, por la cruz a la luz, en el que la fe fuera puesta a prueba. Al cabo, cayó la noche del sábado sobre Jerusalén. En la madrugada del domingo, un grupo de discípulas llegó al sepulcro para ungirme con perfumes que habían comprado. Tanto me querían. Las mismas que estuvieron al pie de la cruz fueron quienes tuvieron y dieron la primicia de mi resurrección. Una vez que conocieron lo sucedido, un Pedro acelerado y un Juan incandescente corrieron al sepulcro para comprobar de qué se trataba. Después se volvieron al lugar donde estaban los demás para contarles lo que habían comprobado. Las mujeres tenían razón, pero se preguntaban unos a otros qué habría sido del cuerpo de su Señor, y temían todavía más, no fuera que lo hubieran profanado los guardias o los mismos judíos. Es curioso, pero mi resurrección provoca las reacciones más diversas y, en general, un cierto pavor en los humanos, porque todos ellos, vosotros mismos, estáis mucho más acostumbrados a narraciones de muerte, pero queréis vivir sin experimentar morir. Este es uno de vuestros grandes problemas. Una vez que había anunciado al grupo de discípulos mi resurrección, tomé la decisión de manifestarme a María Magdalena. Ella estaba junto al sepulcro llorando. Me acerqué sin que cayera en la cuenta y al volverse me vio, pero me confundió con el jardinero. Yo le pregunté por qué lloraba y a quién buscaba, y ella me respondió que si yo me había llevado su cuerpo y dónde lo había puesto. Yo le dije, mirándole a los ojos, María, sin más, y ella me dijo, Maestro, y se me echó a los pies, agarrándome las vestiduras como si no quisiera soltarme nunca más. Así aman las mujeres, mucho más que los hombres, mucho más intensamente. Le dije que no temiera, que todavía no me marchaba de nuevo al Padre y que fuera cuanto antes a mis hermanos para decirles que muy pronto el Señor retornaría a su Padre y a vuestro Padre, a su Dios y a vuestro Dios, y que en cualquier momento estaría con ellos. Pero ellos, al escucharla, de nuevo comenzaron a dudar. Una vez más, mi resurrección les sometía a la humillante prueba de que una mujer supiera más que los hombres. Parecían haberse olvidado de que mi madre también estaba con ellos y con ellas, y de que era la que más sabía de todo, si bien se mantuviera en silencio. Tras anunciar mi resurrección a María Magdalena, no dudé en marchar hacia Maús, porque dos discípulos muy queridos y muy jóvenes, uno de los cuales se llamaba Cleofás, huían desde Jerusalén hacia esa aldea cercana. Me puse a caminar con ellos y les pregunté de qué estaban hablando con tanta animosidad, porque parecían enfadados y entristecidos a la vez. Ellos se pararon y me preguntaron extrañados si yo era el único forastero en Jerusalén que no conocía nada de cuanto había pasado en la ciudad santa. Al preguntarles yo de qué se trataba, ellos narraron cuanto me había pasado en relación a mi predicación profética y a mi muerte. Cómo yo mismo había prometido resucitar, y también que ya habían pasado 3 días y nada de nada, y tantos otros esperaran que yo fuera el liberador de Israel. Incluso añadieron que algunas mujeres y algunos del grupo habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, pero que a él no le habían visto. Pobre Cleofás y su amigo. Durante un rato permanecimos en silencio mientras caminábamos, ellos mirando al suelo y yo mirándoles a los dos con enorme ternura, como ovejas que no tienen pastor. Jóvenes discípulos que habían confundido la muerte con la derrota, en lugar de comprenderla como camino. Ellos, que ahora mismo estaban caminando hacia su propia muerte, pero se encontraron con la vida. Pobres chicos.
Volví a caminar y les iba explicando todo lo referente al tiempo mesiánico en las Escrituras, que ellos habían estudiado, para que comprendieran mejor cuánto había pasado y les había escandalizado. Ya cerca de la aldea, hicieron ademán de pararse a cenar en una venta del camino, pero los dos, a la vez y con cierta ansiedad al decírmelo, me rogaron que me quedara con ellos, porque estaba atardeciendo y sobrevenía la noche, que no me fuera, que permaneciera con ellos. Me rogaban con tremendo cariño, y como Dios nunca es ciego ante los gestos, ni sordo ante las palabras humanas, entré en el mesón para cenar con ellos. ¿Cuántas veces pienso en Cleofás y en su amigo, mis jóvenes y entristecidos discípulos de Emaús? Eran signo de tantos como vendrían, ya lo he escrito antes, que esperarían cualquier cosa de mí, pero no lo que era de esperar, la salvación de la cruz, mi Pascua de muerte y de resurrección. El camino de Emaús, por tanto, se ha recorrido infinitas veces a lo largo de la historia humana, desde que la Iglesia es Iglesia, porque el Padre siempre se ha aparecido a cuantos huían de su propio misterio, y es que, si no se siente interiormente mi ausencia, es inútil revelarme a la gente, caigo en tierra reseca, como en la parábola. Poco después de que los de Emaús se reunieran con los de Jerusalén, y ya al atardecer del mismo día, mientras tenían las puertas de la casa cerradas por temor a los judíos, entré en el recinto y les dije unas palabras que deseo reproducir al pie de la letra, porque las considero programáticas para el tiempo del futuro de mi Iglesia en su relación con la humanidad. La paz esté con vosotros, soy yo. No temáis. Ellos se quedaron del todo sobresaltados y despavoridos ante mi presencia, completamente inesperada. Pienso que alguno creyó que era un fantasma o algo semejante. Tantas veces los hombres creeréis que soy otra cosa que yo mismo porque no sabéis mirarme en el devenir cotidiano de la vida. Pero en fin, eché una mirada compasiva y sonriente al grupo, a quienes tanto quería porque eran los míos y los de siempre, pobres hombres desconcertados por el misterio de la cruz de la sepultura, como los de Emaús, y les pregunté por qué estaban tumbados y a qué venían esas contradicciones en sus espíritus al pensar en mí. Y para demostrarles que era el mismo de antes, extendí mis manos y levanté la túnica de mis pies, y hasta la retiré de mi torso para que pudieran ver las huellas de la pasión cruenta en mi propio cuerpo, cicatrices inevitables. Les enseñé que era necesario palparme para acabar con la tentación de creerme un espíritu extraño y no el Señor Jesús con el que habían convivido. Me acerqué todavía más a ellos para reanimarles su falta de fe y les pregunté, como prueba definitiva de la realidad, si tenían algo que comer porque tenía apetito. Ellos entonces me ofrecieron pescado y miel y al acabar de comer les invité a acompañarme con lo que quedaba. Todo estaba riquísimo y para mí fue una delicia poder degustar esos manjares con mis propios amigos y amigas, porque también ellas estaban allí. Después les ayudé interiormente a que comprendieran mejor lo escrito sobre el Mesías y Salvador en los textos sagrados, lo que escucharon con los ojos consternados. Volví a entregarles la paz, mi señal de identidad definitiva, e hice descender sobre ellos el Espíritu Santo que había prometido en la última cena. Sobrecogidos por tales palabras y por la situación creada, me fui. Siempre he concedido una gran relevancia a esta primera reunión con mis amigos y amigas tras la resurrección. Significaba que todo lo sucedido antes, desde que nos conocimos, tuvo sentido, y que mis palabras sobre lo imposible demolición de mi cuerpo, tan inteligibles antes, resultaban verdaderas. Vosotros apenas habéis dado lugar al Espíritu Santo en vuestras vidas, imperfectos y temerosos por lo que os rodea, y seguís dudando de que yo esté resucitado de verdad entre vosotros y en cada instante de vuestras vidas. Os cuesta reconocerme como el viviente y preferís
catarme y adorarme como el crucificado. Torpe medida que tantas veces os empequeñece y esconde en sepulturas de pánico histórico ante el pecado del mundo, ese egoísmo que abunda en la sociedad de ahora como de siempre. Dejaos pues inundar de mi Santo Espíritu, para que tengáis esperanza fundada y sepáis que el resucitado vive en la actualidad y entre vosotros, y que vuestra responsabilidad es hacerle transparente en la Iglesia actual, sin oscilaciones interiores y con valentía en su proclamación, ofreciéndoselo a los demás como lo mejor que tenéis, y que los demás elijan como crean oportuno. Que solamente el amor a mi evangelio sea proporcional al amor a la libertad ajena, el gran don que regalé como palabra creadora del Padre desde el comienzo de los tiempos, cuando explotó la materia. Ese día lo acabé con mi madre. Cuando llegué, estaba sentada en silencio, como si esperara mi visita. Nos besamos y me dijo que le contara cuanto había sucedido, como cualquier madre. Hablé largo y tendido sobre mis peripecias, y después de mis palabras, ella desgranó todos los pequeños detalles acumulados en su corazón femenino, tan diferente al nuestro. Intuía, me dijo, que las cosas no deberían concluir así, porque me conocía desde pequeño y era consciente de la rectitud de mi vida y del buen sentido de mis palabras. Sus amigas, las de siempre, y que la habían acompañado junto a la cruz y sepultura, fueron su paño de lágrimas, y también ellas albergaban una extraña confianza, sobre todo María Magdalena, porque como decía ella, necesito que viva aquí. Mi madre, mujer a fin de cuentas, siempre comprendió la excelente amistad entre Magdalena y yo mismo, siempre. Seguramente os falta todavía mucho para haceros cargo de que el amor verdadero consiste en darse por completo, mucho más que en el mero placer de la donación corporal, que no deja de ser parte de un conjunto que puede vivirse de otras formas menos evidentes. Pasé la noche en casa de mi madre, con algunos discípulos custodiándola, a solas en mi habitación. Pensaba en tantas cosas pasadas juntos, desde Nazaret, cuando la encarnación iniciática, hasta la sepultura, colmo de esa misma encarnación, muerto con los muertos, mis hermanos de historia. Pensaba en todo esto con una alegría enorme y una paz infinita por haberle podido participar la gloria propia de mi resurrección. Fue una noche muy especial, mi primera noche tras retornar humanamente de la muerte a la vida, el misterio que tanto os provoca y que en definitiva es el que determina el auténtico sentido de la Pascua. Morir por amor, ser para los demás. Produce vida, aunque parezca que la muerte se impone. El día que se comprende esta realidad desde la propia experiencia, la fe cristiana se llena totalmente de luz, iluminándose desde dentro de lo cotidiano, y más que fe, aparece como fe en el sentido absoluto de la vida humana, porque siempre os dije, que yo soy el camino, la verdad y la vida, de tal manera que quien camina conmigo llega a la casa del Padre. Allí os espero a todos, os tengo reservado un puesto preparado especialmente para cada uno. Muy buenas a todos. Quisiera compartir con vosotros algunos pensamientos de la lectura del capítulo 2 de la Fratelli Tutti, precisamente en este contexto de la celebración de la Semana Santa y también del Trido Pascual, ¿no?, que estamos celebrando. Os propongo, como hace el Papa Francisco, releer la parábola del buen samaritano para que podamos no solo escucharla, leerla despacio, sino procurar que mueva nuestro corazón al cambio, a sentirnos de verdad y actuar como hermanos y hermanas de los demás.
puede ser un bonito propósito para vivir este año el Triduo Pascual y para sacar también consecuencias de cara a la vivencia de la Pascua, no solamente en los próximos 50 días, ¿no?, que dura el tiempo pascual, sino que pueda suscitar ese revulsivo en nuestra vida que nos acompañe pues siempre, ¿no? Mirad, el capítulo 2 de la Fratelli Tutti comienza de una manera muy hermosa porque el Papa retoma la primera parte, ¿no?, el primer párrafo de un texto muy importante del Vaticano II, la Gaudium et Spes. Y este documento del Vaticano II, tan clave para nuestra Iglesia, para nuestro modo de vivir la fe, dice así: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Podríamos hacer incluso una lectura salesiana, ¿no?, de esta primera parte de la Gaudium et Spes. Los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de los jóvenes, especialmente de los más pobres, son también nuestros gozos, nuestras esperanzas, nuestras tristezas y nuestras angustias. Jesús utilizó muchísimas veces parábolas para enseñar las verdades más elevadas y más profundas, en una forma que era una manera de estar cercano a los demás. Y su enseñanza pues contrastaba precisamente por esa sencillez de esas imágenes tan cotidianas, tan del día a día, que conectaba muy bien con aquellos que lo estaban escuchando. La Fratelli Tutti, en concreto en el capítulo 2, también pretende esto, ayudarnos a desmenuzar en profundidad cuál es la enseñanza que Cristo nos deja con esta parábola. El gran desafío, dice el Papa, para toda la humanidad en este momento, la frontera del mundo, es precisamente la fraternidad. Y también para nosotros los cristianos. Nuestro gran reto es la relación entre nosotros. Estamos llamados a relacionarnos, estamos llamados a querernos, porque somos hijos del mismo Padre. Lo rezamos todos los días en el Padre Nuestro. ¿Acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en el vientre? Nos dice el libro de Job. Y en el Nuevo Testamento también Jesús nos demuestra que da un gran avance con respecto a aquella mentalidad judía de su tiempo, tan reduccionista, ¿no?, que pensaban que el prójimo solamente eran los judíos, los miembros del pueblo de Israel. Jesús dice, no, tratad en todo a los demás como vosotros queréis ser tratados, a todos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Os invito a que podamos mentalmente hacer un ejercicio y revisar algo tan sencillo como nuestro desplazamiento por la calle. ¿Cómo caminamos? ¿Vamos absortos en nuestros pensamientos, preocupaciones, agobios? ¿Cuál es el modo evangélico de caminar por la calle? El camino puede convertirse también en un ejercicio de oración contemplativa. Normalmente cuando vamos por la calle miramos los escaparates, los edificios, los semáforos. ¿Miramos los rostros de la gente con la que nos cruzamos? ¿Qué siente cada uno? ¿Qué le preocupa a cada persona con la que nos cruzamos? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus problemas? Caminar, mirando a los ojos de las personas y mirarlas como Dios las mira, con misericordia, con compasión, transmitiéndoles vida con nuestra mirada. Mirad, hay gente que pasa y no tiene en el corazón esa preocupación. Los
personajes que aparecen en el Evangelio que pasan de largo ante aquel hombre maltrecho, tenían mucha prisa. ¿Cuántas prisas también tenemos nosotros? ¿Cuántos agobios por llegar a algún sitio o por hacer algo? Y a veces nos desentendemos del que sufre a nuestro lado. Y ese desentenderse a veces es muy sutil, porque estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades. Y parece que vemos a alguien sufriendo y nos molesta. No queremos perder nuestro tiempo, nuestro precioso tiempo, como si el tiempo fuera nuestro y fuéramos nosotros los dueños. Buscamos en muchas ocasiones caminar de espaldas al dolor. Y no podemos olvidar nunca que tu existencia y la mía están ligadas a las de los demás. Los demás dependen de mí y yo dependo de los otros. La vida, dice el Papa, no es un tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Y si no te paras con el hermano, eres de los que pasan de largo. Y entre mucha gente que pasa, uno le dio su tiempo, lo dejó todo, dejó sus planes, aparcó sus prisas, puso todos sus sentimientos en aquel que descubrió en la cuneta, desamparado, necesitado. La existencia de cada uno de nosotros está unida a la de los demás. Lo que de verdad nos hace felices, si miramos dentro de nosotros mismos, lo que de verdad nos hace felices y nos planifica como personas y como hijos de Dios, es encontrarnos unos con otros, hacerle la vida feliz al otro, dejarse empapar por la vida del otro, saber lo que le pasa, lo que le ocurre, cuáles son sus sueños, cuáles son sus preocupaciones, sus miedos. Eso es lo que realmente nos hace felices. La sociedad, la comunidad, la familia se reconstruye a partir de hombres y mujeres que hacen suya la fragilidad de los demás, que no dejan que campe a sus anchas la exclusión, sino que ponen todas sus energías en levantar al caído, en atender al más frágil, al más vulnerable. Y esto tiene mayor fuerza aún si se hace al desconocido, al que no puede devolverte el favor. Aquí está la gratuidad, con mayúscula. Hacer el bien, y no mires a quién, hacer el bien, entregarse, y después a lo mejor no vas a volver a ver a esa persona. Como el buen samaritano que dejó a aquel hombre maltrecho en la posada, le dio el dinero suficiente al posadero para que pudiera atender todas sus necesidades y después se marcha. A lo mejor nunca más lo vio, a lo mejor no esperó nunca el agradecimiento de este hombre. Mirad, a mí me llama mucho la atención porque creo que es un testimonio bonito y tenemos que estar orgullosos de ello. Me refiero al testimonio que está dando Cáritas en estos meses en los que está ayudando a paliar el dolor y el sufrimiento de muchas personas, de muchos hermanos y hermanas. Porque fijaros, al final es en los gestos concretos de amor, es donde se testimonia nuestra fe, en las acciones concretas, no en las palabras, no en los documentos. La plenitud cristiana, la plenitud humana, solamente se alcanza en el amor, en la donación gratuita. No de tus bienes, de lo que tú tienes, de lo que posees, sino de tu propia persona, de tu tiempo, de todo tu ser, como hizo Jesús en la cruz. Lo entregó todo sin reservarse absolutamente nada. Ahí está el secreto de la vida cristiana, entregarse por entero sin esperar nada a cambio, por amor. Todos estamos llamados al cuidado de los débiles, de los frágiles, al igual que el buen samaritano, a estar cerca del otro. La estatura espiritual de la vida humana está definida por el amor, que es siempre lo primero, y nos lleva a buscar lo mejor para la vida de los demás. La parábola del buen samaritano nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija esta sociedad del descarte, ¿no? Como dice el Papa,
sino que se hace prójimo, se hace próximo, que levanta, que rehabilita al caído para que el bien sea común. El buen samaritano no solo no conoce a veces al que sufre la injusticia, sino que además podría incluso tener miedo de él. Aún así es capaz de conmoverse, de no ser indiferente y de confiar. Es capaz de actuar de un modo distinto. La situación de este hombre toca su corazón y él actúa en consecuencia. Utiliza sus propios recursos, los que tiene a mano. Usa su cabalgadura, su espacio en la posada, su dinero. Pero sobre todo lo que pone es su tiempo. Se hace responsable, se responsabiliza de la vida de este hombre. No se limita a ayudar con recursos, sino que él mismo se entrega, él mismo cura las heridas, él mismo lo lleva, él mismo lo atiende. El Papa nos interpela a dejar de lado toda diferencia ante el sufrimiento y volvernos cercanos a cualquiera. Entonces ya no digo que tengo prójimos a quien debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo, un próximo de los otros. Este es un elemento muy característico de nuestra espiritualidad salesiana. Nosotros lo vivimos en el espíritu de familia, en la acogida incondicional, en la cercanía y la proximidad a los jóvenes, en especial a los más pobres y a los más destruidos. La invitación de Francisco es a que invirtamos, a que tomemos una postura activa. Nos previene para que no nos dejemos confundir y dar el puesto merecido a Dios. Y darle el lugar a Dios es darle el lugar también al prójimo, a los hermanos. Concretamente anima a que desde la catequesis, desde la predicación, se incluya de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Estamos en esta Semana Santa y en este Triduo Pascual ante la gran oportunidad de dejarnos amar inmensamente por Dios en la entrega que hace Jesucristo en la cruz por amor. Desde aquí podemos convertirnos en buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, de tanta gente fracasada, de tantos jóvenes sin sentido, de tanta gente que está desorientada. Dejémonos llevar por ese amor de Dios, por esa misericordia de Dios, que no escatima. Alimentemos en esta Pascua ese deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo y de trabajar por levantar al caído. Y no nos dejemos llevar por todos los pájaros de mal agüero o por la confusión, por la mentira, de la comodidad, de racionalizar nuestra postura, que a veces busca justificarse de mis modos. Es que tengo que hacer tantas cosas, es que a veces nos evita el entregarnos con generosidad. Hagámoslo juntos, con los demás hermanos, con otros grupos de iglesia, con otras personas, sin importar su procedencia. No tengamos miedo al dolor o a la impotencia. Os invito, por tanto, a que en esta Semana Santa, en este Triduo Pascual, en este tiempo pascual, os invito a que releamos la parábola del buen samaritano y a que en esa lectura cada uno se sitúe como salteador. A veces podemos ser salteadores, como heridos, que se sitúe también como paseante indiferente o como buen samaritano. Pongamos rostro a nuestros heridos y también a nuestros samaritanos. Pensemos en personas concretas que han sido buenos samaritanos con nosotros y nos han sacado de muchos atolladeros. Pensemos cómo podemos también nosotros cultivar ese corazón de buen samaritano en los distintos contextos de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con los vecinos, en la calle, en los distintos sitios donde nos movemos. Jesús termina la parábola diciendo: tienes que ir y hacer tú lo mismo. Pues pensemos cómo cada uno de nosotros
puede hacer lo mismo en esta Pascua. Que la celebración de esta Semana Santa y de este Tríodo Pascual sea diferente, no porque vayan a faltar las procesiones en la calle o porque no tendremos encuentros de Pascua masivos con los jóvenes, sino porque Jesucristo resucitado provoca un vuelco en nuestro corazón, un vuelco en tu corazón, y nos convierte a todos en buenos samaritanos, caminantes contemplativos, dispuestos a dejarlo todo por amor a Jesucristo, presente en los más vulnerables, en los más pobres, en los más desamparados. Pues un abrazo y feliz Pascua. Adiós.